¿Cómo puedo saber si soy espiritual o soy carnal? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo lo puedo discernir? Bueno, yo te vengo a decir de parte del Señor que esto es muy fácil. Y lo encontramos en el verso 5. Y dice la respuesta de esta pregunta. La respuesta es: lo que viven conforme a la naturaleza pecaminoso, fija la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cuál es tu condición? ¿O cuál es la condición de tu mente? Yo te dije hace unos programas atrás que una de las cosas que ataca la carne o la naturaleza de nuestra carne es la mente. La pregunta de hoy es: ¿cómo está tu mente? ¿En qué condición está tu mente? ¿Tu mente está aún atada o ligada a la naturaleza pecaminosa o a tu vieja naturaleza, la cual Jesús te sacó, que es el mundo? ¿O tu mente está ligada y está anclada a la mente del Espíritu, a las cosas espirituales? Así como está tu mente, así es tu estilo de vida. La respuesta para esta pregunta, ¿cómo saber si soy de espiritual o carnal? La respuesta está en Romanos capítulo 8, verso 5. Si tu mente está en la naturaleza pecaminosa o carnal, eres una persona carnal. Pero si tú eres un hombre que vive conforme al Espíritu Santo, conforme a su diseño, conforme a todo lo que Él ha plantado para nosotros, tú eres un hombre o una mujer espiritual. Esto no tiene mucho misterio. Esto no es de teólogos. Esto es sencillo. Vuelvo a repetir la pregunta que sería el tema para esta tarde. ¿Cómo saber si soy del Espíritu o soy carnal? Te acabo de dar la respuesta en Romanos capítulo 8, verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos naturales, en los deseos de la carne. Tocaré este primer punto. Lo desglosaré muy rápido. Toda aquella persona, dice la Biblia, que vive conforme a la naturaleza, la cual quebranta a Cristo a través de la cruz y te da libertad, y fija en su mente a estos deseos naturales del pecado, ellos son aquellos carnales. Una persona carnal es aquella persona que tiene su mente aún esclavizada al pecado. Son aquellas personas que siguen viviendo atados a un pasado, siguen viviendo atados a vicios, siguen viviendo atados a deseos de su carne desenfrenados, como lujuria, lascivia, mentira, robo, hurto, disensión, iras, contiendas, blasfemias, envidias. Todo esto lo habla la palabra, y eso es una persona carnal. Mi pregunta es: ¿cómo está tu estado mental? Pablo lucha con su carne y es reprendido por Dios. Lo que Pablo no entendía es que con la mente no se puede luchar. La mente tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Pablo lo entiende en un proceso difícil que vive, porque empieza a luchar con su carne y empieza a haber desesperación. Pero me llama la atención que cuando Pablo vence esto, no es para mal. Dios permite que Pablo luche un poquito con su carne y luche un poquito con su mente, para que Pablo pueda enseñar a una generación venidera.
Esta generación es la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribe esta carta para la iglesia de Roma, la iglesia de Roma está pasando un conflicto espiritual, donde muchos de los creyentes querían vivir una vida desenfrenada en su carne. Estaban siendo confundidos. Entonces Dios inspira a Pablo a través del Espíritu para escribir una carta a la iglesia de Roma. Una iglesia que estaba viviendo una situación desenfrenada en su carne, donde su carne estaba venciendo al creyente. Una iglesia donde estaba siendo confundida, donde los creyentes peleaban con su carne, peleaban con su mente y se debilitaban y estaban perdiendo la batalla. Entonces Dios permite a Pablo vivir un proceso, lo cual vence y es exhortado por Dios para que Pablo exhorte a una iglesia como la de Roma y como la nuestra actual. La iglesia de Roma, la actual, no hay nada diferente. La iglesia de Cristo está pasando una situación precaria en el ámbito espiritual. Es una iglesia actual donde tú puedes ver a la iglesia peleando con su propia carne y su mente. Puede ver una iglesia más carnal que espiritual. ¿Ves cómo en los altares se suben los ministros y cómo los mismos pastores o ministros o encargados de las congregaciones están viendo el pecado y permiten eso, haciéndose creer ellos que es un proceso del creyente? Yo te quiero decir algo, no es así. La palabra habla claro. Los que son guiados por la carne, carne son. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo es. Yo te quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo tú crees que sería esa iglesia cuando un ministro permite que sus adoradores suban en pecado y sabiéndolo él? ¿Cómo tú crees? Y tocaré algo interesante. ¿Cómo tú crees o quién crees tú que dirige esa iglesia? ¿El Espíritu Santo o la carne de ese hombre? Pues te tengo noticias, sería la carne. La palabra habla algo muy claro. Me di cuenta hace un tiempo de una iglesia que reservo el nombre porque no estoy aquí para ofender a nadie. Y esta iglesia actual, la cual me di cuenta, el pastor sabe de que el que dirige la música, el sonidista, el DJ, como tú le quieras llamar, está en fornicación, vive en unión libre o se está acostando con cierta persona. Y me di cuenta que el pastor lo sabe y que se hace de la vista gorda. Sabe que el que dirige a los jóvenes es una joven que practica el lesbianismo y aún así le da rienda al asunto y permite que esta joven practicando el lesbianismo ponga manos sobre aquella juventud. Y no solo esta iglesia, he podido ver, analizar la iglesia de Cristo, la condición que está llena de carne, llena de apostasía, llena de lujuria, de lascivia, tanto de los ministros como tanto del mismo pueblo. Pero todo esto es porque la cabeza está mal. Si la cabeza de la iglesia está mal, el resto del cuerpo va a estar peor aún. Es una iglesia en la actualidad, a nivel global, mundial, donde está siendo dirigida por la carne. No está siendo dirigida por el Espíritu. Una iglesia dirigida por el Espíritu es una iglesia con principios, con valores, con integridad a través de la palabra. Es una iglesia santa, pura, sin mancha, inmácula. Una iglesia donde el evangelio no se prostituye porque tú diezmes o no diezmes. Una iglesia sin interés. Esa es la iglesia espiritual. Una iglesia donde vela por las viudas, por los huérfanos. Una iglesia que vela por aquel hombre, por aquella mujer. Una iglesia que vela no por sus propios intereses, sino por los intereses del pueblo. Una iglesia donde verdaderamente el Espíritu Santo fluye con libertad, donde no se le pone el tiempo, donde no se mete el Espíritu Santo o no se encapsula a un tiempo, a un espacio. Eso
es una iglesia dirigida por el Espíritu. Hoy no. Hoy el 90% de las iglesias cristianas, denominación que se llame, está siendo dirigida por carne, no por el Espíritu. Por eso yo te hablé el sábado de un juicio de parte de Dios que a muchos no les gustó y a muchos ni vieron el mensaje, a otros se les revolvió el estómago, a otros, pastor apóstata, pastor mentiroso, tú no eres profeta. Todo eso lo he vivido y lo sigo viviendo porque la gente es una persona carnal. Los carnales no pueden extender los misterios ni tampoco los tiempos de Dios. Pero si tú tomaste este mensaje y lo atesoraste, me vas a poder entender por qué Dios decreta juicio sobre su pueblo. No para mal, sino que Él tiene que limpiar esta suciedad. ¿Sabes? La iglesia está llena de inmundicia. La iglesia de Cristo está llena de lepra. La iglesia está llena de sordos, de mudos, de espíritus inmundos. Recuerdo cuando Jesús pasaba por Nazaret, llegó al templo a dar una palabra. Saca el rollo de Isaías y dice la escritura que cuando lo lee, reprende un espíritu inmundo que estaba dentro de la sinagoga. Lo más que me llamó la atención de esta historia es de que cuando Jesús termina de leer el libro de Isaías, inmediatamente reprende un espíritu inmundo de un hombre que estaba ahí, en la sinagoga, en la iglesia. Mira qué interesante. Saqué el tiempo para descubrir qué significa espíritu inmundo y resulta que no solo es un espíritu malo como muchos piensan. La palabra inmundo se traduce como lascivia y lujuria. Aleluya. Mira lo que estaba metido en la iglesia de Cristo. Estaba metida la lujuria, la lascivia, la malicia sexual. Jesús se da cuenta de que el espíritu de ese hombre se está moviendo. Oye, y el espíritu de ese hombre se incomoda. El espíritu inmundo se incomoda y se levanta dando grandes voces y Cristo lo reprende del hombre y lo echa afuera. Así está la iglesia de Cristo a nivel mundial. Esto no le gusta a nadie, pero yo como profeta tengo que hablarlo. La iglesia está sucia, manchada, está llena de regla, de impureza. Aleluya. Y esto no lo quieren hablar. Pero aquel que creó los cielos y la tierra se va a encargar de limpiar a su pueblo. Se va a encargar de limpiar a la novia de Cristo. No la va a entregar inmunda, Él la va a purificar, Él la va a santificar, Él la va a lavar y le va a poner vestidos nuevos. Porque su hijo, su unigénito hijo, viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Y a qué sabes tú? ¿Sabes algo? El que la va a limpiar se llama Dios Todopoderoso a través de su Espíritu. Y esto viene con juicio de parte de Dios. No para el mundo, no para el impío, para la iglesia en general. Vienen tiempos difíciles, vuelvo a repetir, como lo dije el sábado. Pero no es el tema, vuelvo al tema. Una iglesia espiritual es aquella que se rige no por hombre. Una iglesia espiritual es la que se rige con la palabra. Se rige con principios no humanos, sino espirituales, decretados por la boca eterna del Mesías. Una iglesia espiritual es aquella que ve con ojos proféticos, que camina con lo sobrenatural y con poder. Es una iglesia que camina con el poder del evangelio, donde tú llegas, marcas, tienes que marcar el lugar. Una iglesia espiritual es aquella que hace la voluntad del Padre. Y eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 5. Leo el 6 ahora. Dice, la mentalidad pecaminosa, oiga lo que dice Romanos, es muerte. Todo aquel que no cambia su mente y camina con una mente carnal, ligada a los deseos carnales, es un pensamiento, tiene una mente muerta. Aleluya. Pastor, ¿de dónde saca todo eso? Lee la palabra. Estoy leyendo la palabra. Yo te estoy expresando lo que escucho del Espíritu. Dice el 6, en la Biblia
Nueva Versión Internacional, la mentalidad pecaminosa es muerte, no es vida. Una mentalidad, una mente llena de carne, una mente carnal, una mente ligada todavía a la vieja naturaleza, una mente ligada al mundo, una mente ligada a las pasiones mundanas. Es una mente muerta, dice la Biblia. Yo no te estoy hablando otra cosa que no sea palabra. Y dice, mientras que la mente o una mentalidad que proviene del Espíritu trae vida y paz. ¿Cómo tú diferencias si tienes una mente renovada o tienes una mente carnal? Una mente carnal es una mente muerta. Todo lo que planifica, todo lo que pasa en su mente trae muerte, trae destrucción, trae pestilencia. Pastor, tradúceme un poco más. Una mente de carne es aquella que no le da el tiempo al Espíritu y cambia la palabra. Y primeramente, la añadidura y luego lo espiritual. Una mente muerta es aquella mente que todavía sigue lidiando con cigarro, con alcohol, sigue lidiando con depresión. Una mente muerta es aquella que aún sigue lidiando con cosas del pasado que Jesús perdonó y cambió. No sé si me voy a entender, pero una mente espiritual o una mentalidad espiritual es la que proviene del Espíritu Santo. Para tú desarrollar una mente espiritual, necesitas anclarte al Espíritu Santo para que tu mente empiece a producir pensamientos y cosas que traen vida y paz. Aleluya. Oh, santo Dios, no sé si me estás entendiendo. Te estoy hablando que una mentalidad carnal trae muerte, pero una mentalidad o una mente espiritual produce vida, produce paz en tu alma. Aleluya. Cuando tú eres espiritual, tú te ligas o te anclas al Espíritu Santo y entonces empiezas a ser dirigido no por tu mente, sino por la mente de aquel al cual tú te anclaste, porque ya no eres uno. Cuando tú llegas a los pies de Jesús, tú haces esto con Jesús. Esto se llama un ejad, una unidad, una unión, donde pasas a ser uno con Cristo. Entonces tu mente ya no es tu mente es la mente de Cristo, son los pensamientos de Cristo. ¿De qué manera tú estás pensando hoy? ¿De qué manera tu mentalidad es hoy? ¿Una mente de derrota? ¿Una mente de desánimo? ¿Una mente de pobreza? ¿Una mente de miseria? ¿Una mente de mentiras? ¿Una mente de pecado? ¿De lujuria? ¿De lascivia? No estás anclado a Jesús. Por eso Pablo dice, si es que eres del Espíritu, estás anclado. Y lo voy a leer en el libro de Romanos capítulo. Ya te lo voy a decir. El espíritu de aquel que levantó a los muertos. Lo estamos aquí en el libro de Romanos, ya te lo voy a decir. En el versículo 7 de Romanos 8:7 dice, vamos a leerlo de ahí. Dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y escucha esto lo que dice el capítulo 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No lo dice el pastor, lo está diciendo la palabra. Si es que el Espíritu mora en ustedes, ya no pueden vivir en la carne. Por eso te estoy hablando de un ejad. Cuando tú llegas a Cristo y entregas tu corazón, haces un ejad. Esto es una palabra hebrea que se traduce como unidad, anclaje, arraigarse a Cristo. Y ya tú cambias de mentalidad. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tu mentalidad tiene que ser una mentalidad de reino. Tú no puedes discernir
el propósito de Dios en tu vida, si tienes una mente carnal, necesitas renunciar a esa mente carnal y verdaderamente anclarte al Espíritu Santo, a Cristo, para que puedas entender lo espiritual. Mucha de la condición que tú estás viviendo es porque todavía tienes una mente carnal y necesitas renunciar a esa mente carnal. Tú no puedes entender una dimensión espiritual con una mente carnal. Necesitas morir realmente y cambiar tu mente. Tienes que cambiar de chip. Tienes que descodificar esta mente animal, diabólica y terrenal y conectarte y anclarte y hacer un ejad con la mente del Espíritu Santo. Si no, nunca vas a poder ver, escuchar, oler, gustar, palpar la presencia de Dios o escuchar al Dios viviente con una voz audible. Que no te... Mira, yo te voy a decir algo. Cánsate, hártate ya de que la gente diga, el Señor dijo. Mejor ve a buscar la presencia, cambia tu mente y dile al Señor, cambia mi mente porque yo te quiero escuchar. ¿Sabes? Yo me cansé de escuchar, ver a gente sanar enfermos, ver a gente escuchar a Dios. Yo me cansé de eso. Por eso mi vida es diferente. Yo decidí algo. Yo no quiero ver, yo no quiero vivir. Tú cánsate de eso. Cánsate de aquel que dice el Señor dijo. No para mal, para bien, para motivarte. Cánsate de escuchar a aquel, vi ángeles. Cánsate de decir siento la presencia. Cánsate de aquellos que experimentan y que tú no lo haces. Cánsate de eso. Hártate de eso y empieza a disfrutarlo tú. Pero para que tú lo disfrutes, tienes que cambiar tu mente y anclarte a Cristo Jesús y hacer un ejad con Él. Una unidad con Él. Ejad es unidad, es una palabra hebrea, unidad, lo cual significa unidad, anclaje, adherirse a Él, para que pueda vivir en el Espíritu Santo de Dios. Voy a seguir, voy a proseguir. Y dice el libro de Romanos 8:6, que estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, que proviene, no tuya, que proviene del Espíritu Santo, es una mentalidad que da vida y paz. Ay. No sé si tú me entiendes. Te estoy diciendo que la mentalidad carnal trae muerte. Y mucho cristiano en la iglesia de Cristo está así, toda. 90%. 90% de la iglesia de Cristo a nivel mundial vive en la carne. Vive con una mentalidad de carne, de derrota, de ruina. Pero dice la palabra en la Nueva Versión Internacional que la mentalidad del Espíritu, la que proviene del Espíritu, es una mentalidad que trae vida y que trae paz. Yo creo que con eso terminaría. Yo creo que con eso terminaría. El que no entiende esto es porque verdaderamente tiene su cabecita cerrada y hay que orar para que todo espíritu de estupor salga de ustedes en el nombre de Jesús. Y seguimos. Verso 7. La mentalidad pecaminosa, escúchame, es enemiga de Dios. Ay. Si tú tienes una mentalidad carnal, tú automáticamente te estás volviendo enemigo de Dios. Oh santo Dios. Aquí se puso mejor. No solo trae muerte, dice el verso 6. Una mentalidad carnal trae muerte, mas una mentalidad del Espíritu es vida y paz. Pero ahora el 7 nos complica más aún una mentalidad carnal. Y ojo, te estoy dando la cualidad y la condición de la iglesia actual a nivel mundial cristiana. Una iglesia carnal, no espiritual. Cuesta encontrar iglesias espirituales, cuesta mucho. La mayoría son carnales. Ojo, lo que dice el 7. Una mentalidad carnal o pecaminosa es enemiga de Dios. Entonces, tú quieres saber la condición de la iglesia de Cristo. ¿Sabes? La iglesia misma se convirtió en enemiga de Dios por caminar en lo que está. Por eso Dios decretó el juicio el sábado sobre la iglesia a nivel mundial cristiana. Te estoy diciendo, te estoy hablando. No yo, el Espíritu Santo.
Te está diciendo hoy por qué Dios declaró este juicio. Porque el 90% de la iglesia a nivel mundial cristiana es enemiga de Dios por caminar en la carne. Y ahora viene el Eterno a limpiar esta iglesia, porque la tiene que entregar un pequeño remanente a Jesús. Seguimos. Pues no se somete. ¿Por qué es enemiga de Dios? Pues no se somete a la palabra de Dios simplemente. Mira, te estoy dejando todo claro. Lo que no entendiste el sábado, o lo que no entendieron el sábado. ¿Por qué el profeta declara sobre la nación y cristiana a nivel mundial juicio? No he escuchado mucho yo a esto. No he escuchado a grandes profetas declarar juicio sobre la iglesia. Pues el Espíritu me dijo el sábado: declara el juicio que viene sobre mi pueblo, porque lo tengo que limpiar. Ahora, te estoy diciendo por qué. El juicio vino porque la iglesia se convirtió en enemiga de Dios, de acuerdo a Romanos 7. ¿Por qué motivo? Porque está caminando carnalmente. Luego dice, y dice el Señor: ahora, ¿sabes por qué es enemiga mía? Y dice el Señor en el verso 7: pues no se someten a mi palabra. ¡Ja! Santo Dios, santo Dios. No se someten, porque una iglesia carnal o una persona carnal no quieren someterse a mi palabra. ¿Y sabes por qué, hijo Jonathan? Señor, ¿por qué? Simplemente porque es incapaz de que la carne se sujete a mi palabra. Porque su naturaleza es pecado. Oh, santo. Una naturaleza la cual te libertó Jesús a ti. La iglesia de Cristo hoy está así porque le adoptó nuevamente una mente de esclavo. Oh, aleluya. Una mente de esclava. Volvió a retomarla. La mente de esclavo, el pueblo de Cristo. Mira, tú no tienes que caminar en la carne. Cristo pagó un precio, te dio libertad sobre esa esclavitud. Ya estas pasiones en Cristo no te pueden dominar. Te tiene que dominar el Espíritu Santo. Pero no quieren muchos, porque adoptaron a través de una mentalidad, adoptaron nuevamente una mente de esclavo. Israel, cuando salió de Egipto con mano gloriosa de Dios, al tiempo que caminaron, a las horas que caminaron, estaban deseando en su corazón y en su mente volver a Egipto. Y le decían a Moisés: nos hubiera dejado en Egipto, aunque sea arroz y frijoles, ahí estábamos comiendo. En Egipto, esclavos, azotados, pero con comida. Mente esclava, conformándose con miseria, teniendo un rey que quería preparar desde los cielos el pan cada día para ellos. Aleluya. Se querían conformar con migajas que les estaba dando el pueblo de Egipto, no sabiendo que aquel que anheló en su corazón y que lo dio a luz, el Dios Todopoderoso, tenía mayores planes para ellos. Aleluya. Los sacó para no darlos morir en el desierto, para preparar y cambiar su mente, para que disfrutaran de una tierra prometida, lo cual no entendieron. Y entonces vuelven a una mentalidad de esclavo y desean nuevamente la algarroba de los cerdos. Y dicen: no, yo quiero esta palangana de escoria, de inmundicia, la cual saciaba mi estómago. No entendiendo que si Jehová los había sacado era para bien, y que Él quería preparar pan fresco para darle de comer cada día, hacer llover maná del cielo, hacer llover codornices, carne, hacer lo sobrenatural, darle agua de una roca, fuentes inagotables, bendecirlos con una ropa que no se gastaría, con un calzado que no se gastaría, pero su mente esclava no lo dejaron ver más allá. Oh, santo Dios. Y aquí terminaría toda la noche hablando referente a esto, pero no es el tema. Voy a agilizar, porque mi espíritu se enardece, mi espíritu empieza a arder cuando hablo de las grandes maravillas del Eterno. Repito entonces el 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la palabra, ni es capaz de hacerlo.
8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Si tú no cambias tu mentalidad, nunca vas a agradar a Dios. Si tú no retomas tu mentalidad de reino, de hijo de Dios, no puedes agradar a Dios. Si sigues caminando en tu manera animal, diabólica y terrenal, tú no puedes agradar a Dios y Dios no puede confiar en ti. Aleluya. No puede confiarte dones. No puede confiarte ministerio, no puede confiarte dinero, no puede confiarte familia, no puede confiarte nada. Si tú no cambias tu mentalidad, Dios no te puede confiar nada, porque Él es un Dios responsable. Y como Dios responsable, va a preparar tu corazón, tu mente, para que puedas administrar el reino de los cielos con una mentalidad de reino. Aleluya. Yo no sé si tú me puedes entender. Tú no tienes el ministerio, tú no tienes nada, simplemente porque tienes una mentalidad esclava. La gloria no está pasando. Anhelo ver la gloria en mi nación. Anhelo ver la gloria en mi nación como la estoy viendo en otras naciones. Anhelo ver la gloria de Dios aquí como la veo en Panamá, como la veo en Honduras, como la veo en Estados Unidos de Norteamérica, como la veo en Puerto Rico, como la veo en República Dominicana. Quiero ver la gloria en esta nación. Pero la respuesta del Eterno fue: no ve la gloria en tu nación, porque el 90% de mi iglesia está con una mente carnal, esclava todavía al mundo, incluyendo los ministros. Todos están en la carne, piensan en la carne, actúan en la carne. Por eso no has visto gloria. Oh, pero dice el Eterno: levanta un remanente en tu nación, dice el Señor. Dice el Señor, hay un remanente. Dice el Señor, hay un remanente escondido. Hay una litera escondida. Hay gente que estoy preparando, dice el Señor, los cuales voy a usar para avergonzar a los sabios. Aún hay un 10%. Oh santo, aún hay un 10%. Oh santo, hay un 10% aún de la iglesia de Cristo que tiene mentalidad de reino, que tiene mentalidad del Espíritu. Esos 10% es suficiente para el Señor. Ese es el remanente que Él necesita. Ese es el remanente que Él está buscando. Ese pequeño remanente es el que Él busca para manifestar su gloria en esta nación, en las naciones. Te tengo noticia: tú eres ese 10%. Tú que me ves, tú que estás viendo esta transmisión, no es casualidad. No es casualidad. Tú eres parte de ese 10%. Eres parte de ese remanente que está preparándose, dice el Señor. Prepárate. Costa Rica verá con ese pequeño remanente la mayor gloria. Y Dios usará esto para avergonzar a los sabios. Oh santo Dios, siento la unción. Oh santo Dios, siento la unción en este lugar. Siento la unción en sus hogares. Siento el hogar, siento la unción en este lugar. Pablo exhorta a la iglesia de Roma en dos aspectos. Pregúntame cuáles son, pastor. Pregúntame, que quiero profetizar. Yo quiero soltar lo que hay en mi espíritu. Hay un tiempo donde ya pasó el lloro, ya pasó el proceso, ya pasó el desierto, hijos, ya pasó eso. Ya ahora venimos en un tiempo en disfrutar esa presencia, en disfrutar esa gloria. Bota tu paño de lágrimas. Levántate en el nombre de Jesús. Suelta la enfermedad, suelta la depresión, suelta la parálisis, la sordera espiritual. Eso es lo que me decía. Así está el pueblo, sordo, ciego, mudo. Ahí mientras oraba ahorita, el Señor me hablaba: ora para que se reviente ese espíritu inmundo que ha venido a traer sordera, que ha venido a traer parálisis, que ha venido a traer mudeza.
Suelta eso de tu vida. Sacúdete ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro ahora que todo espíritu inmundo que ha traído sordera, parálisis, mudeza a tu pueblo, ahora lo suelte ahora. Te ordeno, espíritu inmundo, tú que atormentas esa familia, esa mujer, suéltala ahora en el nombre de Jesús. Espíritus malos, espíritus inmundos ocultos en los hogares, salgan ahora en el nombre de Jesús. Reprendo toda deidad sea reprendida ahora en el nombre de Jesús. Sea atado todo principado, sea atado toda potestad, sea atado todo gobernador de las tinieblas, sea atado todo espíritu familiar, sea atada toda maldición, sea atado todo lo que te atormenta, todo miedo, todo temor, sea atado ahora y echado fuera, echado fuera, echado fuera, echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, suelta ahora esas mentes, suelta esas vidas ahora. Suelta las familias, espíritu de división, suelta ahora. Seca, Lenda Rabasaya, Lenda Rabasaya, Lenda Rabasaya, Lenda Rabasaya, Mikanda Rabasoa, Leiso, Rebacata Rabasai. Suelta, diablo, esta generación. Suelta, diablo, estas familias. Suelta mi nación. Suelta la iglesia de Cristo ahora, en el nombre de Jesús. Shokotoreba, Lima Maman, Suribakai, Nimatoakaya, Lindo Setarabasei, Brucatanamantose, Maisorrobosenda. Oh, dice Pablo, escribe una carta en el libro de Romanos para la iglesia de Roma, una iglesia sucia, manchada, llena de carne, una iglesia carnal. ¿Tú crees que escribe Romanos por escribirlo? No, señor, no, señora. Pablo escribe Romanos a la iglesia de Roma, una iglesia que estaba viviendo en la carne, una iglesia que la cual representa la actual, una iglesia carnal, desenfocada, pobre de espíritu, pobre de poder. Y Pablo lo llama y escribe una carta. Oh, santo. Hay dos aspectos los cuales Pablo exhorta a esta iglesia. Primer aspecto era que el andar en la carne, que significa seguir los deseos de su vida vieja, lo llevaría a la destrucción. El segundo aspecto que Pablo escribe, por lo cual escribe esta carta, es para también transmitir a la iglesia de Roma que vivir conforme al Espíritu representa o simboliza dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios en santidad, no solo en conducta y en palabras, sino también en los pensamientos. La intención de esta carta a la iglesia de Roma, o sea, esta carta a los romanos, ¿sabes para qué fue? No solo para decirles que vivir en el Espíritu no solo era de mente, no solo era de palabra, no solo era de cuerpo. El énfasis de esta carta es: cambien sus pensamientos, cambien su mente. Vivir en el Espíritu no solo es vivir en santidad, en conducta y en palabra, sino también de pensamiento. Mira la intención de esta carta a la iglesia de Roma. Hijitos,
cambien esa mente carnal, diabólica y animal. Es lo que te dice Dios a ti, así como lo dijo hace varios años o siglos atrás a través de la boca de Pablo, y que hoy nos sigue recordando. Hijitos, cambien esta mente animal, carnal y terrenal, que hace mucho tiempo yo los hice libres. Vivan con una mentalidad de reino, con una mentalidad de hijos, con una mentalidad de hijos libres, no esclavos. Vivan con una mente llena del poder del Espíritu. Esa es la orden del Señor. Pastor, ¿cómo cambio mi mente? ¿Cómo cambio mis pensamientos? ¿Cómo cambio mi mente diabólica, animal y terrenal de caminar? Te lo voy a decir y te voy a llevar. Ya termino, pero no me presiones. Si quieres cortar, desconéctate. Yo sé que tienes cosas más importantes que escuchar la palabra. Desconéctate, pero tengo que terminar esto. Porque hay unos que verdaderamente son espirituales y que anhelan escuchar y que ahorita tienen que atender y que tienen que hacer, pero que están dejando todo botado porque son gente verdaderamente del Espíritu. Te voy a llevar al libro de Romanos, capítulo 12 ahora. Romanos 12, 2. Pastor, ¿cómo cambio mi mente? Dice Romanos 12:2, en la misma carta a la iglesia de Roma. No, romanos, no iglesia de Cristo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios sobre ti, buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿qué me está diciendo? Lo que Pablo decía ahí era lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es de buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué significa el aspecto que Pablo suelta? No conforméis. Lo que quiere decir esto es: no piensen en forma parecida al mundo. No te adaptes al mismo patrón del mundo. No te acomodes al mundo en sus prácticas del pecado. No moldees al pecado en tu vida. No te unas al mundo. Es lo que quiere decir: no conforméis a los deseos de este siglo. La palabra siglo, presente, futuro, corriente de este mundo. Lo que Pablo decía: no os conforméis o no formen parte de este siglo, presente, futuro o porvenir, en las prácticas del pecado que tiene ese mundo. Pero lo que me llama más la atención y termino, y dice: si no transformaos vuestro entendimiento. Si no transformaos vuestro entendimiento, si no transformaos, dice Pablo a la iglesia de hoy, a ti y a mí, dice Pablo, transformen vuestro entendimiento. En el original griego se traduce metaformo, la palabra transformaos, que se traduce metamorfosis. Tú y yo tenemos que tener una metamorfosis en nuestra mente. Necesitamos tener una transfiguración. Esta palabra metamorfosis viene de la palabra transfiguración, la cual tuvo Jesús, aleluya, en Mateo 17:1 y en Lucas 9:28 nos expresa la palabra, la metamorfosis o la transformación que tuvo Cristo, la cual fue que hasta su rostro resplandeció, sus ropas resplandecieron.
viene por una iglesia limpia, incluso su vestidura, rabacanda. No sé si tú me puedes entender. Dios te va a limpiar, Dios te va a purificar, iglesia de Cristo. ¿Cómo? Con juicio. Pero dice que Él fue transfigurado y hasta su ropa cambió. Eso tipifica que la iglesia va a estar limpia y lista cuando Él venga. Y aunque Él tenga que poner su mazo sobre la iglesia de Cristo como viene pronto, lo va a hacer porque ya lo decretó. Y empezarás a ver, hay crujir de dientes en concilios, en iglesias grandes, pequeñas. Va a empezar a salir a la luz el pecado y Dios va a levantar hombres y mujeres. Ese 10%, ese remanente que está guardado, Dios lo va a levantar y de pronto se levantará un profeta y le dirá al pastor de la iglesia: tú adúltero, fornicario, tú hijo del diablo, bájate del altar, porque el lugar que pisas santo es, bájate de allí, santo Dios. Y empezará el crujir de dientes y empezará la purificación, porque Dios ha venido hablando hace tiempo. La iglesia no entiende. Esta transfiguración o transformación o metamorfosis o transformados es aquello que sucedió con Cristo en el monte Getsemaní. Ahí fue transfigurado Jesús. Así tu mente tiene que ser transfigurado a través de la presencia, a través de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de las vigilias, a través de todo lo que es el ámbito espiritual. Tu mente va a ser transformada, tú vas a ser transformado. Serás el hombre y la mujer que Dios predestinó, siempre y cuando tu mente sea transfigurada, tenga una metamorfosis, sea transformado a través del Espíritu. Iglesia, sea transformada a través del Espíritu mediante su palabra.